Sean ustedes nuevamente bienvenidos, apreciable público, las personas que nos puedan seguir por este medio de comunicación. Pues vamos a iniciar ya nuestra tercera sesión de la aventura de Sofía, y aquí pues vamos ya a finalizar lo que es la etapa de la filosofía llamada presocráticos, o comúnmente llamada filosofía del cosmos. Bien, ya rápidamente haciendo un resumen de lo que hemos visto, vimos ya el primer filósofo, que fue Tales de Mileto, que ahí se inicia esa reflexión crítica del mundo. Pasamos por el mundo de los pitagóricos, de Parménides y demás, y ya pues ahorita vamos a ver los últimos dos filósofos de este mundo presocrático, antes de Sócrates. Estamos ya a partir del siglo V antes de Cristo. Uno de ellos era llamado Leucipo. Leucipo, que era también supuestamente, dentro de esa práctica de la filosofía, fue pues el hombre que le enseñó a Demócrito el concepto del átomo. Ahorita lo vamos a ver qué significa. Bien, a raíz de esa filosofía ateniense surgieron estos dos filósofos. Leucipo pues prácticamente aportó un pensamiento crítico a la filosofía y en ese medio del propio Atenas, pero además tenemos al propio Demócrito. También perteneció a esas colonias de Atenas. Demócrito, al igual que los demás filósofos, empezaron a preguntarse en dónde radica el origen de las cosas. Y él realmente nos hizo un gran aporte a raíz de un concepto que ahorita sigue todavía en boga en la propia filosofía y en la física, que es el átomo. ¿Qué significa átomo en el lenguaje griego? Significa algo que no se puede dividir, indivisible. Es lo que dijo el propio Demócrito, que todas las cosas están hechas de átomos. Las cosas no desaparecen, según Demócrito. Lo que pasa es que simplemente dejan de cesar, es decir, ya no dejan de existir, pero pasan a otro cuerpo. Por ejemplo, los átomos de una planta, a la hora que muere, pasa a ser átomos de otro cuerpo. Es una combinación extraña de los seres, por el cual le va dando una identificación del cosmos, de la esencia, del arché y demás. Pues así es el propio concepto del último presocrático llamado Demócrito, que para él el átomo es el que le da vida a las cosas, pero además en el momento de que existe ese concepto que lo conocemos como mortis, que es la muerte, no es que desaparezca, sino el átomo se transforma en algo más. Por ejemplo, el caballo muere y se transforma en otro caballo, se transforma en un hombre, se transforma en una planta, simplemente el átomo cambia de posición. Es lo que comentaba el propio Demócrito en el concepto del átomo. Pues muy bien, esa es parte ya de esa finalización de la filosofía presocrática, o llamado comúnmente filosofía del cosmos. Esa es la primera etapa. Ahora vamos a entrar ya a la segunda etapa de la propia historia de la filosofía, en esta aventura de Sofía, que se va a llamar la filosofía antropológica. Aquí cambia el concepto de la propia filosofía. Ya no era la filosofía de esos presocráticos, que era el cosmos, la naturaleza, los dioses, el movimiento, el no movimiento. Ahorita va a cambiar, sino va a ser una filosofía enfocada al hombre. Vean cómo cambia. Ya no era la totalidad de las cosas, sino enfocada en el hombre. Ahora, este tipo de filosofía antropológica ya no va a surgir en las provincias ni en las colonias, va a surgir en la ciudad. Nos vamos a enfocar ya en Atenas, a partir del siglo V a.C. Hubo un fenómeno interesante y también a veces dramático. Como ustedes recuerdan, apreciable público, se da la guerra del Peloponeso, que termina en el 404 a.C. entre Esparta y Atenas. Atenas pierde esa batalla. Los espartanos tenían pues todo un concepto hedonista de la batalla, de pelear, de combatir, de estrategias, y vencen a los atenienses. Entonces Atenas pasa de ser una sociedad democrática a una sociedad pues un poco monárquica. Se impone el régimen de los 30 tiranos, y ese era el ambiente que estaba viviendo Atenas. Hubo un auge a raíz de esa tiranía, un auge político. A raíz de ese auge político surgió la necesidad de un concepto llamado educere, que significa en el lenguaje latino alimento, el alimento del conocimiento. Entonces muchos jóvenes tuvieron la necesidad de decir, bueno, quiero aprender a ser político, quiero aprender a ser oratoria, quiero aprender a ser retórico y demás. Entonces
A raíz de esa necesidad cultural surgieron unos personajes muy extraños llamados docentes o comúnmente llamados maestros, educadores. Ese era un oficio, no era una profesión como tal en ese tiempo, sino era llamado un oficio, llamado el de ser docentes. Estos docentes era un oficio muy extraño, ya en su propio templanza lo comenta el propio Joaquín Xirao, lo comenta Abagnano, Real de Antiseri, lo comentan los grandes hombres que aportaron a la historia de la filosofía. Comentan que era un oficio muy extraño. ¿Por qué? Porque el que hacía escultura se dedicaba a hacer algo empírico, algo ecléctico, es decir, algo que lo vea, aquí está, plasmar la escultura, lo acabo de hacer. Alguien que se dedicaba, por ejemplo, a la pintura, pintaba, al poeta escribía, pero había alguien que te enseñaba palabras y decía, bueno, ¿qué tipo de oficio? Es muy extraño este oficio, y además se cobraba. Por vez primera, un docente empezó a cobrar por sus enseñanzas. Haciendo rápidamente un poco de historia, en el mundo griego, inclusive antes de estos tipos que surgieron, el docente era mantenido por los alumnos, el docente no cobraba por enseñar, era mantenido por sus discípulos. Pero aquí cambia, y esos personajes que eran ambulantes, iban de mercados, iban a las plazas, al ágora a enseñar, eran llamados sofistas. Sofistas significa en el lenguaje griego sabios. ¿Ellos qué hacían? Te enseñaban retórica, enseñaban oratoria, enseñaban también la política, que es el arte de la convivencia, pero cobraban por enseñar. Pero era un conocimiento, se podría decir, enfocado nada más en la superioridad de la persona, no en el bien común. He ahí que estos sofistas empezaron a enseñar, bueno, vamos a enseñar el arte de la palabra, vamos a enseñar el arte del relativismo, vamos a enseñar el arte de la mnemotecnia, que ahorita lo vamos a ver con Hipias, que fue un sofista. Estos personajes que ya en su momento ya Sócrates se va a oponer a ese método didáctico de enseñanza, es que los sofistas no buscaban un bien absoluto que es el bien, buscaban un beneficio personal, manipular a la gente para sacar provecho de ese hecho. Esos eran los sofistas. Uno de ellos especial, lo más importante, era el propio Protágoras. Protágoras, un sofista brillante, un poco también el concepto manipulador de la forma de manifestar el pensamiento. Protágoras va a introducir un concepto que ya en su momento en este mundo contemporáneo va a ser muy debatido, el relativismo. Dijo Protágoras entrecomillado, el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, cada quien tiene su verdad. Si para mí esta verdad es absoluta, se me tiene que respetar. Pero bueno, apreciable público, este tipo de verdad tampoco no puede ser para cada quien, porque hay males que son universales. Por ejemplo, el daño a la persona no puede ser un relativismo, el daño a la dignidad de los pobres tampoco no puede ser un relativismo. Pero Protágoras enseñó ese concepto del propio relativismo, claro, enfocado en su enseñanza de la retórica. Tenemos el propio Protágoras. Otro sofista también de ese calibre fue Georgias, que era un concepto también oponerse al movimiento, oponerse a la realidad, un concepto también pesimista del aprendizaje. Ese eran los sofistas de ese tiempo. Uno de ellos también que inventó un concepto importante que ya se ha aplicado en la pedagogía moderna, que se llama mnemotecnia, que es asociar tu pensamiento con algo que no se puede olvidar, relacionar objetos entre sí para no olvidar lo que aprendiste. Esa es la mnemotecnia, y lo inventó un tal Hipias. Ese era el mundo, inclusive ateniense, del propio mundo sofista, que como pueden ver y pueden observar y pueden escuchar también, la filosofía cambió. Ya no es la filosofía presocrática, sino ahorita es una filosofía antropológica enfocada en el hombre. Ese tipo de fenómeno que estaban viviendo los atenienses. En Atenas era permitido la esclavitud, que ya cuando analicemos la propia metafísica de Aristóteles, va a decir Aristóteles ahí que algunos nacen para ser esclavos. En Atenas se vendían los esclavos en los tianguis, ibas tú a comprar y decía, bueno, quiero este esclavo. Y el esclavo valía más porque sabía. El esclavo posteriormente se llamó pedagogos, el que guía al niño. De ahí viene la palabra pedagogo, que eran los esclavos en el mundo griego. Ese era el mundo sofista, un mundo yo creo que necesario, como lo dijo Jagger, el profesor de Harvard,
No podemos quitar a los sofistas del mundo ateniense, porque los sofistas son importantes, porque ellos surgieron a raíz de una necesidad social, que era educar a los jóvenes en la política. Pues bueno, hubo un personaje que se opone a todo esto. Este hombre, pues es un hombre extraño a la vez, porque no sabemos realmente si fue él o no fue él en la forma que dijo o habló. Era llamado el propio Sócrates. Sócrates, pues es ateniense, pues hizo su servicio social también, él fue a batallas. Conocemos de Sócrates de varias fuentes, una de ellas de su discípulo particular, que a raíz de su muerte cambia su forma de pensar, el propio Aristócles. Aristócles era su nombre, pero se conoce con su sobrenombre de Platón. Como ustedes pueden recordar, Platón significa en griego anchura, extensión, era un hombre hermoso en el mundo estético griego, era llamado Platón. Platón tiene la apología socrática, tiene el banquete, tiene el Fedón, donde el propio Sócrates es el que da voz en ese tipo de diálogos. Aquí viene el conflicto, porque no sabe que realmente Sócrates dijo eso o lo dijo Platón, ¿no? Ese es el conflicto en ver si Sócrates fue una figura literaria o fue realmente un personaje importante. Nos dan pistas sobre Sócrates, el otro es precisamente el propio Genófanes, donde podemos saber también en ese concepto de memorias de Sócrates, y también gracias a Aristóteles también tenemos pistas sobre el propio Sócrates. Pero Sócrates fue un hombre extraño en la forma de comportarse, porque él iba en la calle, salía precisamente del ágora, iba a la calle, al mercado, y te jalaba del brazo y te decía, ¿qué es el amor? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la felicidad? Era conceptos, por eso se le llama al propio Sócrates como el fundador de los conceptos. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué el otro? Entonces, a raíz de cuestionar, que sabemos que la filosofía pues cuestiona, molesta, la propia filosofía molesta. ¿Por qué? Porque te cuestiona algo que no lo has planteado. Por eso la filosofía a veces genera eso, está hecho de muchas preguntas pero pocas respuestas. Te jalaba del brazo y te decía, oye, ¿qué opinas de esto? Recordando que la madre de Sócrates fue partera, fue comadrona. Entonces, una partera que hacía, ayudaba a dar a luz al que estaba preñado. De ahí toma el propio Sócrates y le llama el método pedagógico que utilizó Sócrates, llamado la mayéutica. La mayéutica significa el arte de parir. Sócrates te cuestionaba, Sócrates te interpelaba, te decía, oye, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Hasta que tú mismo resolvías tus cuestiones de vida. Eso fue Sócrates, que actualmente se le llama filosofía aplicada, que de ahí viene de esa herencia socrática, de lo que puede llegar a suceder y a poder ir viendo. Pues es el mundo del propio Sócrates, un hombre brillante, hace lo que hacían los sofistas, enseñar, pero de forma distinta. Sócrates enseñaba a pensar, Sócrates enseñaba a cuestionar, no a repetir ni manipular a las personas como lo hacían los sofistas. Ese es el propio Sócrates, apreciable público. Los invito ya en el cuarto programa para que veamos ya el desarrollo del pensamiento de Sócrates y lamentablemente su muerte. Sócrates se suicidó por un ideal y lo vamos a ver por qué. Pues muchas gracias, apreciable público, y esperemos que nos acompañe en la siguiente entrega de esta aventura de Sofía. Gracias.